Muy buenas noches, muy bienvenidos a todos. Mi nombre es Claudio Santibáñez. Esta noche queremos compartir con ustedes la webinar de guías clínicas titulada Test genéticos en cardiología. Como representante del Comité de Educación Continua de la Sochicar, me siento muy complacido de poder iniciar esta webinar, y para ello la doctora Marianela Seguel, experta en arritmias, nos va a contar con qué panel contamos esta noche. Marianela. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. La verdad es que este es un tema que cada vez adquiere más vigencia, más actualidad, y en el que estamos trabajando en varios centros y varias personas que nos hemos dedicado un poquito más a esto. Así que para nosotros es un agrado poder compartir con ustedes toda esta información, y todos nuestros panelistas que a continuación voy a presentar van a estar muy dispuestos a solucionar sus preguntas, a responder cualquier inquietud que pueda ayudar a nuestra mejor práctica clínica y obviamente nuestro mejor trabajo con nuestros pacientes. Primero les quiero presentar a la expositora. Hoy día va a ser la doctora Ana María de León. Ella es cardióloga y electrofisióloga, trabaja en la Clínica Universidad de la Santa, donde somos colegas, y también trabaja en el Hospital Sotero del Río y la Clínica Pupa. Ella va a ser la presentadora hoy día del tema que básicamente se refiere a las guías de actualización en estudios genéticos en cardiología. Estas guías son un consenso de la sociedad europea, la sociedad asiática del ritmo cardíaco y nuestra sociedad latinoamericana también del ritmo cardíaco. Estas fueron publicadas el año 2022 y Anita nos va a hacer un resumen muy bueno, digamos, de las guías actuales. Con respecto a el resto de los panelistas en esta oportunidad, tenemos a la doctora Katy Quesada. La doctora Katy es cardióloga y es electrofisióloga pediátrica. Trabaja en la Clínica Santa María y además es profesora de la Universidad de los Andes. Ella nos va a dar, en cierto, junto con la doctora Lopetegui, que también es cardióloga, electrofisióloga infantil, nos van a dar el aspecto más pediátrico de este tema. La doctora Lopetegui trabaja en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en el Hospital Sotero del Río y actualmente también en Clínica Universidad de los Andes. Hay un error ahí en la presentación, pero les acabo de corregir. También tenemos hoy día al doctor Luis Quiñier. Él también es cardiólogo electrofisiólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera y del Hospital Regional de Temuco, doctor Hernán Enríquez Aravena. Y bueno, yo soy la moderadora, ¿cierto? También soy cardióloga y electrofisióloga del Instituto Nacional del Tórax, de la Clínica Universidad de los Andes y de la Universidad de Chile, también profesora adjunta. Entonces vamos a dar paso a Anita con su presentación, que va a ser la primera parte, y luego tendremos el tiempo suficiente para discutir preguntas, comentarios, y estaremos todos dispuestos a resolver cualquier duda. Anita. Hola, buenas noches a todos. Voy a tratar de en 20 minutos presentarles lo que me parece más relevante de las guías clínicas sobre test genéticos en enfermedades cardíacas, cuándo pedirlos. Los primeros genes asociados a enfermedades cardíacas se identificaron hace más de 30 años y desde entonces cada vez hay más evidencia de más genes involucrados en enfermedades cardíacas. Tenemos aquellos genes, aquellas enfermedades cardíacas que tienen una herencia monogénica, ¿verdad?, de tipo mendeliano, en el cual estos genes en general se asocian a una herencia autosómica dominante. Y tenemos en el otro espectro, en el otro extremo, aquellas enfermedades que son más complejas, ¿verdad?, que requieren, que tienen una base poligénica, en el cual también los factores no genéticos tienen un rol también importante, ¿tá? Pero de lo que más hay evidencia hoy en día es de las enfermedades que involucran a un gen, ¿verdad?, y en el cual el utilizar estos test tiene más impacto clínico. Las primeras guías se publicaron en el 2011 sobre test genéticos en cardiología y estaban enfocadas a ver el aporte de los test genéticos en el diagnóstico, en la estratificación de riesgos y en el tratamiento de estos pacientes. ¿Cuáles son las implicancias entonces de los test genéticos en la práctica clínica? Estos test que buscan aplicar según el fenotipo, utilizar ciertos paneles genéticos que tienen evidencia definitiva de causar la enfermedad o evidencia moderada en algunos casos. No hay que utilizar paneles muy extensos, se sugiere utilizar
como les decía, aquellos paneles de genes que tienen evidencia definitiva de asociarse con cierto fenotipo, y una vez identificado en el paciente que tiene el fenotipo el gen que es patogénico o altamente patogénico, ahí comienza el screening en los familiares. Si el paciente se le encuentra un gen que no tiene una implicancia patogénica, no se recomienda hacer screening en los familiares. Y lo otro importante es que un test genético negativo no excluye la enfermedad. Eso como cosas generales de la guía. En este caso, acá tenemos una tabla donde se representa respecto a los síndromes arrítmicos primarios o las canalopatías, el rol de los test genéticos tanto en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, y vemos de que fundamentalmente de las canalopatías el síndrome de Cute largo es el que tiene más evidencia en utilizar los test genéticos en estos pacientes y la aplicación en los descendientes, ¿verdad? Respecto a las miocardiopatías, vemos de que en la miocardiopatía hipertrofia, la cardiopatía dilatada y la cardiopatía ritmogénica también hay más evidencia en utilizar los test genéticos en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Acá aparecen otras patologías que se incluyeron en estas guías, pero ven de que la evidencia es muy débil para utilizarlos. Respecto al síndrome de Cute largo, aquí esto es una tabla donde se muestran los genes que tienen más incidencia en esta enfermedad. Vemos que la mayoría tienen son autosómicos dominantes, ¿verdad? Por tanto, los descendientes de los pacientes con estas mutaciones tienen el 50% de posibilidad de heredar la enfermedad. ¿Ah? Vemos de que la utilización de los test genéticos para la estratificación de riesgo también de muerte súbita es importante. Así, por ejemplo, el portar la mutación SCN5A le confiere al paciente de por sí un riesgo más alto que portar otras mutaciones, y según el fenotipo del paciente, cuanto más largo es el QT del paciente, el riesgo de muerte súbita se incrementa. También vemos de que tanto la localización de la mutación como ciertos alelos específicos en algunas mutaciones le confieren al paciente también un incremento en el riesgo de eventos arrítmicos. Y lo importante que me parece de las guías es que el identificar en este caso cuál es la mutación del paciente permite guiar el tratamiento, ¿verdad? Así, todos los pacientes deberían recibir un beta bloqueador al momento del diagnóstico, dependiendo de si el paciente tiene una mutación, tiene un síndrome Cute largo tipo 2, ahí debería recibir suplementación de potasio. Si tiene un síndrome QT3, debería recibir bloqueadores de canales de sodio, y así para cada tipo de mutación tenemos una recomendación. ¿tá? Y, por ejemplo, evitar los gatillantes que son genes específicos para las arritmias. Así tenemos el ejemplo de pacientes con síndrome de Cute largo tipo 2, en los cuales hay que evitar que se despierten bruscamente durante el sueño, ¿verdad? Para evitar muchas veces esos pueden ser los gatillantes de que puedan tener arritmias. Con respecto a la miocardiopatía hipertrófica, sabemos de que esta es una patología que hasta un 60% aparecen mutaciones en los genes de los sarcómeros, que se transmite de forma autosómica dominante. ¿tá? En el caso de los pacientes que se presentan con un fenotipo de miocardiopatía hipertrófica, también a veces es importante ver que no sea una fenocopia, ¿verdad? Y que el estudio genético en ese caso serviría para excluir causas diferentes a las mutaciones de los sarcómeros, como enfermedades infiltrativas como el Fabry y la amiloidosis. Así, la recomendación es, en un paciente que tiene un fenotipo de miocardiopatía hipertrófica, testear aquellos genes que hoy en día muestran evidencia definitiva fuerte de patogenicidad, y ahí están especificados cuáles son los genes que deberían testearse. En pacientes que tienen presentaciones atípicas,
También se recomienda testearlos para ver que no correspondan a una fenocopia, y se recomienda, una vez identificado el gen patogénico, testear a los descendientes adultos o a partir de los 10 a 12 años, siempre y cuando la presentación de la enfermedad no sea también atípica a edades más precoces, en los cuales ahí se podría considerar testearlo antes. Con respecto a la miocardiopatía dilatada, ya sabíamos antes de la era premolecular en la cual se usaban los test genéticos de que hasta el 30% de los casos se podía asociar a cierta, había cierta sospecha de que la enfermedad podía ser familiar. Hoy en día se saben de que hay más de 100 genes posiblemente relacionados, pero las variantes que se han identificado como patogénicas o altamente patogénicas son un 30%. ¿tá? Hay 19 genes con fuerte o moderada evidencia. Y dentro de los genes que más frecuentemente se han encontrado, que son patogénicos, el más frecuente es el TTN, que corresponde a un 20-25% de los casos, y que se ha visto también que pueden tener un rol en las miocardiopatías dilatadas adquiridas, como por ejemplo la miocardiopatía periparto, que hasta un 15% se ha encontrado esta variante, en la alcohólica un 10%, y en las inducidas por quimioterapia un 7.5%. Entonces, ¿a quién le deberíamos hacer el test en un paciente que tiene un fenotipo de miocardiopatía dilatada? Bueno, sobre todo aquellos que tienen antecedentes familiares de miocardiopatía dilatada, que hay antecedentes familiares de muerte súbita cardíaca, que tienen alguna enfermedad genética rara asociada, que tienen un fenotipo severo, o sea, con enfermedad eh, eh, que se presenta de forma precoz, ¿verdad? Con disfunción sistólica severa, asociada a arritmias ventriculares, o asociadas a causas adquiridas, como comentamos. Si se identifica una variante patogénica, entonces en ese caso se recomienda buscar en los familiares esa variante exclusivamente, ¿tá? Y de nuevo se recomienda en adultos y niños a partir de los 10 a 12 años. Se podría considerar realizarlo en niños antes de los 10 años, siempre y cuando la forma de presentación de la enfermedad en la familia se haya presentado a edades más tempranas. También en este caso, la identificación del gen patogénico puede en algunos casos asociarse a mayor riesgo de muerte súbita o de enfermedad del sistema citoconductor. Por ejemplo, si se identifica una alteración del gen de la laminina AC, estos pacientes sabemos que debutan también muchas veces con enfermedad del sistema citoconductor y tienen más riesgo de hacer arritmias ventriculares. Entonces, si tiene indicación este paciente de colocarse un marcapaso por bloqueo AB, en este caso se prefiere colocar directamente un desfibrilador porque sabemos que tienen más riesgo de muerte súbita. Estos pacientes también se presentan con más riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca y de trasplante cardíaco. ¿Cuáles serían las limitaciones actuales de los test genéticos en la miocardiopatía dilatada? Que bueno, que solamente el 30% se les identifica una variable genética, en la mayoría el resultado va a ser ininterpretable, o sea, una variante de significado incierto, o, o probablemente todavía no encontremos nada porque el gen es desconocido, o la enfermedad es poligénica, y por eso no se identifica el gen de los cuales actualmente están identificados. Un test positivo, ¿para qué nos puede ayudar? En el screening de los familiares, para poder identificar a quién es portador, pero no sabemos igual hoy en día cuál de estos pacientes va a desarrollar la enfermedad en el futuro. Con respecto a la cardiopatía ritmogénica, hasta un 50% de los pacientes que pueden presentar una o más variantes patogénicas de los desmosomas. La más frecuente es la que está asociada a la clásica displasia ritmogénica con compromiso del ventrículo derecho. En el caso de afectación del ventrículo izquierdo, el gen de la desmoplaquina es el que está afectado. Sabemos de que el rendimiento del test genético depende de muchos factores,
y puede ser utilizado en casos en los cuales quedan dudas diagnósticas porque también se puede utilizar como criterio diagnóstico mayor de la enfermedad. Entonces, como comentamos, una vez, o sea, con el caso índice, que por ejemplo tiene un fenotipo que es borderline, con compromiso aislado del ventrículo izquierdo, la identificación del gen patogénico puede ser útil para el diagnóstico. En familias que tienen varios miembros afectados, se prefiere usar como caso índice aquel que tiene el fenotipo más severo o que tiene presentación más temprana de la enfermedad. ¿Sí? Y se identifica, se sugiere, perdón, hacer el screening con test genéticos una vez identificado el gen patogénico a partir también de los 10 a 12 años de edad, en los descendientes. Respecto a las implicancias pronósticas y terapéuticas, bueno, hay alta variabilidad intra e interfamiliar en la severidad del fenotipo. Hay influencia de factores ambientales que, a diferencia de otras enfermedades, pueden ser más determinantes, por ejemplo, el ejercicio. En estos casos, en pacientes que tienen el gen, ¿verdad? Que portan el gen pero no han desarrollado enfermedad, es importante aconsejarlos de no hacer ejercicio intenso, dado que eso puede hacer de que se exprese la enfermedad. Y en algunas variantes patogénicas o genotipos más complejos, podría estar recomendado el implante primario del desfibrilador, o sea, como prevención primaria. Otra cosa que me pareció interesante de las guías es a la muerte súbita cardíaca, ¿verdad? Sabemos de que en menores de 40 años los factores genéticos tienen más peso, ¿verdad? Hay más incidencia de canalopatías o cardiomiopatías, quizás incluso en fases que todavía no han llegado a desarrollar el fenotipo. Sabemos de que hasta un 40% de las muertes inexplicables, una vez se ha realizado la autopsia e incluso los test toxicológicos, si uno les pudiera hacer la autopsia molecular buscando los genes que pueden estar implicados en enfermedades arrítmicas primarias o cardiomiopatías incipientes, podría uno identificar un porcentaje extra de causas, ¿verdad? Y a veces en pacientes con muertes súbitas recuperadas, a veces solo el test genético puede identificar la causa. Y ahí puse un ejemplo de un reporte en el cual familiares de un paciente que tenía una mutación específica que produce fibrilación ventricular idiopática, cómo se identificó el gen, y con eso se pudieron hacer screening de los familiares e identificar cuáles estaban en riesgo. Que sin eso todos los demás estudios salen todos normales. Como conclusión, los test genéticos pueden tener implicancias para el paciente, como dijimos, desde el punto de vista diagnóstico, pronóstico, terapéuticos y reproductivas. Si se identifica el gen patogénico en el paciente, podemos ver en los familiares quiénes tienen o no el gen, y en algunos casos, si el familiar no tiene el gen, uno lo puede liberar del seguimiento, que significa a largo plazo, en aquellos pacientes que sí tienen el gen y que van a requerir seguimiento a largo plazo. En algunos casos pueden incluso hasta requerir una acción terapéutica, ¿verdad? Los descendientes de los pacientes con QT largo que tienen el gen, sabemos de que los portadores del gen que no tienen el fenotipo positivo igual van a requerir tratamiento con beta bloqueadores, porque sabemos que tienen un impacto en el pronóstico de estos pacientes. Y me parece que igual de todas formas hay que tener mucha cautela con el utilizar los test genéticos. Creo que tiene que usarlo la gente que tiene experiencia. Estos pacientes deben ser manejados por equipos multidisciplinarios, porque no solamente uno va a hacer diagnóstico sino en el paciente con el fenotipo, sino que en este caso es importante aconsejar también a la familia de cómo realizar el seguimiento. Yo creo que por ahí llegamos, Marianela. Ya, muy bien, muchas gracias, Anita. Muy buena tu presentación. Creo que expusiste lo más importante, lo más preciso, sobre todo para los médicos que nos están
en el área particular de la genética, digamos. Si alguno de los panelistas inicialmente quisiera hacer algún comentario, como contribuyendo a la presentación, tal vez. Sí, bueno, felicitaciones, Anita. Yo creo que es súper difícil resumir una guía tan densa, digamos. Yo creo que al menos para el mundo adulto, digamos, y sobre todo la electrofisiología, probablemente los dos grandes cambios que se han vivido en los últimos años y que refleja muy bien esta guía, primero son la insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica, ¿no es cierto? Cuando yo fui estudiante, que no fue hace mucho tiempo, siempre citaba en el mismo paper del año 2001 en New England, que decía que la gran mayoría de las insuficiencias cardíacas eran idiopáticas, y después seguían las Mm. coronarios, 7%, postvirales, qué sé yo. Y ahora sabemos que no es así, digamos, o sea, si bien todavía las idiopáticas son un gran porcentaje, la causa más frecuente identificada de miocardiopatía eh, no isquémicas son las genéticas, ¿no es cierto? Y que antes no sabíamos porque no hacíamos estudios. Y lo otro nuevo de esta guía que me llamó mucha la atención, que lo puso la doctora de León también, es que ahora también se sugiere tomar test genético a las miocardiopatías que antes se creían que era solamente por factores externos, ¿no es cierto? Como la miocardiopatía periparto, ¿no es cierto? Que se sabía todo este tema del, del metabolismo de la prolactina, la miocardiopatía inducida por alcohol, que sabemos que ahora sí efectivamente hay muchos pacientes que tienen variantes patogénicas que, que contribuyen, que probablemente no son la causa, pero sí contribuyen a que la miocardiopatía se exprese frente a una noxa, digamos, y creo que son cambios súper importantes. Ujú. Quisiera invitar a los auditores, a todos los que están conectados, que nos envíen sus preguntas por el chat para que podamos compartir entre todos, ¿cierto? Y responder las inquietudes que puedan tener. Tal vez hablando un poco de la realidad local, me gustaría como preguntarle a los panelistas la experiencia que tienen en sus centros con respecto a los estudios genéticos, en qué están, cómo ha evolucionado esto en el último tiempo y cuál es la situación hoy en día, y también cómo nuestros colegas, digamos, podrían acercarse a nosotros para pedir algún estudio en algún paciente particular. Podría empezar con Katy, no sé, Katy, ¿quieres contarnos cómo está la situación en la Santa María con respecto a esto? Bueno, los pacientes que necesitan un test genético por la presentación clínica que tenga los antecedentes familiares, es factible realizar. Este último tiempo ha aumentado digamos, la solicitud de este genético. Los papás están mucho más informados y muchas veces preguntan si es necesario hacer un test genético. Y también están entendiendo la importancia de realizarlo, sobre todo en algunas situaciones puntuales, y existen por lo menos laboratorios que lo están realizando mucho más que años atrás y con facilidades también de pago, y en algunas ocasiones, cosa que está un poco difícil, también le ha cubierto el ISAPRE. Entonces, desde ese punto de vista, es bastante bueno. Ahora, yo en realidad los pacientes que les solicito estudios genéticos son pacientes que tienen antecedentes familiares de muerte súbita y con fenotipo el niño dudoso, o antecedentes familiares de muerte súbita muy importante, y que es necesario de varios familiares y que es necesario hacer un seguimiento, y me ha dado mucho, me ha ayudado, sobre todo en un caso que quisiera comentarle familiar, de una abuela que tuvo una muerte súbita joven, que el esposo era doctor y le hizo estudios genéticos a los hijos y a los nietos. Y a mí me tocó ver a los nietos y lo he estado siguiendo con estudios genéticos positivos y con ecografía para ver si desarrollaba el fenotipo. Como era tan agresivo el gen, cuando desarrolló el fenotipo, apareció los primeros signos de miocardiopatía en la ecografía, le colocamos un desfibrilador
y el paciente hace poco tiempo, 2 años después de instalado el desfibrilador, tuvo una descarga apropiada. Entonces, nos sirvió mucho tener el estudio genético porque hemos estado haciendo seguimiento cuando él todavía no desarrollaba la miocardiopatía hipertrófica, y también me ayudó en un paciente que toda la familia es brugada, y el niño le hizo los padres el estudio genético, también fue positivo, y el electrocardiograma era absolutamente normal, con un bloqueo incompleto rama derecha intermitente, típico de los niños, sin la morfología de brugada. Y cuando este paciente tenía menos 5 años, tuvo fiebre, yo siempre le encargaba que le trataran de hacer un electrocardiograma, y mostró el patrón tipo 1 de brugada. Entonces igual hubo un enfoque ya como más dirigido por la edad que tenía. Entonces hay muchos casos que me ha ayudado bastante. Le hacemos, por ejemplo, a las taquicardias ventriculares catecolaminérgicas. Casi todos los pacientes que tengo con esa enfermedad tienen estudios genéticos realizados y son positivos. Ya al gen de la rianodina, todos, todavía no ha tenido otro. Y la positividad para las taquicardias catecolaminérgicas de un 60% no es tan malo. Entonces, y los pacientes con brugada que tengo igual han salido positivos a pesar de que la sensibilidad del examen es mucho más bajo. Entonces, en mi caso me ha servido mucho. En el caso de los cutis largos, rara vez que hayamos realizado, generalmente es porque es muy categórico el cutis largo que tienen antecedentes familiares y el fenotipo, y los cutis largos que son limítrofes, me ha ocurrido que salen las variables inciertas a veces, entonces quedó como un poco parecido, tengo que basarme un poco más en la historia clínica para el tratamiento. Y también me ha ocurrido en varios cutis largos, eléctricos, con genotipo negativo, que obvio que está escrito y que puede ocurrir, digamos. Eso quisiera por ahora aportar. Muchas gracias, Fati. Después vamos a conversar de otras realidades, pero quería responder algunas preguntas que han aparecido de nuestros auditores. En relación, esta pregunta es como para Bernardita, también se refiere a los niños. Es como, ¿qué piensas tú, Bernardita, en relación a cuándo, en los niños, cuándo pedir un estudio genético según la edad? Estas guías comentaban que 10 a 12 años, pero ¿qué opinas tú? Dependiendo de la patología o dependiendo de si tiene fenotipo o no. ¿Qué nos podrías comentar? Sí. Bueno, gracias por la invitación en primer lugar, y saludos a todos los panelistas y a todos los que están en la audiencia, porque muestran interés por un tema que es bien árido, y que de alguna manera el rol de esta discusión es hacerlo más cercano, más fácil. En relación a la edad, las guías actuales, estas que se presentaron ahora, las guías del 2022, en algunas patologías, como por ejemplo el cutis largo, señala que la edad en la cual se puede realizar es desde el primer día de vida, o sea, dice que a cualquier edad en que haya una necesidad de hacerlo. Y así ocurre también con los casos en los cuales se menciona un corte de edad, también se agrega que en caso de que uno sospeche puede realizar. Yo en general, en la práctica clínica, cuando uno tiene un paciente, por ejemplo, una familia o de hermanos, o que los padres, alguno de los padres tiene alguna de las enfermedades genéticas, y nace un niño, la gran mayoría de las veces uno busca la enfermedad en el momento del nacimiento. Específicamente el cutis largo, yo voy y lo busco, y al niño le hacemos electro, y si es posible le hacemos el test genético. Posible en el sentido de que puedan financiarlo. Esa es la limitante, básicamente. Pero de ser posible, yo lo hago en el cutis largo al nacer. En el caso de brugada, por ejemplo, yo he tenido familias con brugada, y igual siento que es importante para los padres el saber si su hijo tiene o no tiene una enfermedad. Y ellos también necesitan, o sea, ellos buscan esa explicación. Por lo tanto, yo creo que el diferir en la posibilidad de hacer el examen genera mucha ansiedad en los papás, genera incertidumbre, y yo creo que ellos no duermen tranquilos
Y en caso que nosotros podamos hacer el examen, que se pueda financiar, es un examen muy simple, o sea, se hace con 3 ml de sangre y se demora unas semanas en volver. Independiente de cuál sea el resultado, yo siento que los papás igual necesitan una respuesta, digamos, lo más cercana a la realidad posible. Obviamente que nos llegan a veces respuestas que uno no quisiera tener, como son las variantes de significado incierto, ¿cierto? Que nos dejan un poco en la duda, pero frente a una respuesta positiva, yo creo que para los papás es muy, muy favorable el saber a qué enfrentarse en la vida de su hijo. Y también me ha pasado con pacientes con cardiomiopatía hipertróficas que tienen un debut muy precoz, y en esos pacientes también obviamente que es mucho mejor saber, porque en las cardiomiopatías hipertróficas también hay variantes que son mucho más agresivas que otras. Entonces también es súper importante tener esa información. En el QT largo, de más decirlo, que uno sabe que es un QT tipo 3 y usa ciertas herramientas terapéuticas que no usa en ningún otro QT. Entonces, yo creo que la ayuda que da el saber con certeza la variante patógena es tremendamente útil en la clínica. En la medida que uno pueda tenerla, yo prefiero tenerla. Y creo que en los tiempos actuales, cada vez más fácil. O sea, no solamente en la práctica privada, que obviamente que es mucho más fácil tomarla, pero también a nivel de hospital. Yo he trabajado toda mi vida en hospital. Y hace unos años atrás, Invitae ofreció durante un año hacer exámenes gratis y nosotros hicimos como locos exámenes, hicimos más de 50 test genéticos en un año a niños. Eh, y luego de esa experiencia, que yo creo que fue quizá muy, muy a propósito de parte de la empresa, se generó una necesidad de seguir haciendo, de mantener esa práctica, porque vimos que fue muy útil. Y actualmente que estoy trabajando en el Sotero del Río, en el Centro de Cardiopatías Congénitas, allí los pacientes que me ha tocado atender con QT largo, con catecolaminérgicas, con Brugada, con cardiopatía hipertrófica, eh, cuando hemos pedido el examen, muchas familias hacen la vaquita y financian el examen, porque ven que tiene importancia para ellos y porque además el costo es un costo relativamente asequible, diría yo en estos días. Es mucho más asequible que ahora. Entonces, definitivamente yo pienso que en la práctica pediátrica es muy útil contar con los resultados. Ujú. Gracias, Bernardita. Un poco, otra pregunta en relación a los niños, aprovechando Bernardita y Katy. Alguien pregunta si en niños que van a ser deportistas, niños que están formándose para hacer un deporte a nivel profesional y que tienen, la pregunta es bien amplia, dice, familiares con miocardiopatía hipertrófica, ¿sugieren un estudio genético? Ahora, yo creo que es importante mencionar si son familiares de primer grado o no. ¿Qué les parece a ustedes? Como tú dices, pienso que es bien importante primero ver si son familiares bien cercanos, ver si solamente son portadores de miocardiopatía hipertrófica o hay antecedentes de muerte súbita en la familia, de familiares que tengan desfibrilador. También es importante hacer ecografía, ¿no es cierto? Aparte de los exámenes eléctricos, ver si tiene fenotipo. Si no tiene fenotipo y como los parientes cercanos a él son normales también, o sea, no tiene fenotipo el papá, la mamá, nadie, no creo para nada que tenga que realizarse un estudio genético. Hay que ver la línea materna y la línea paterna. Y qué tan, por ejemplo, si es un abuelo con miocardiopatía hipertrófica, pero que no tuvo nada, 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 y el hijo, que puede ser la mamá de ese paciente, no tiene la enfermedad, yo no le haría si el niño tampoco tiene fenotípicamente una miocardiopatía hipertrófica. Mm. No sé qué opina Bernardita, Bernardita en ese Bernardita, aspecto. ¿tú qué opinas al respecto? Yo creo que a ver, hay que tener harto cuidado cuando uno pide los exámenes genéticos, pienso yo. Uno tiene que tener harto como conciencia de
que el examen genético, el mayor rendimiento lo tiene cuando uno lo hace en el caso índice. ¿Ya? Por lo tanto, siempre tiene que tratar de hacer la prueba en la persona afectada o la que muestre más expresión de la enfermedad. Esa es la posibilidad más alta de tener resultados positivos. Si nosotros empezamos a hacer exámenes a distintas personas integrantes de la familia, pero que no vemos una relación directa, va a ser un desgaste, va a ser una pérdida de recursos y por último, tenemos que recordar que cuando un examen sale negativo, no descarta la presencia de una enfermedad siempre y cuando, o sea, a menos que nosotros tengamos la mutación original que estamos estudiando. O sea, si nosotros tenemos la mutación que tenía el abuelo y se la estudiamos al hijo y el hijo no la tiene, los nietos no tienen cómo tener esa mutación. Si nosotros empezamos a testeando al nieto y no sabemos lo que estamos buscando, podemos no encontrar nada y no significa que no tiene nada. Entonces, hay que tener como claridad un poco de toda, de lo que significa el screening en cascada o el screening de los familiares, ¿ya? Y que se hace a partir de la mutación patógena encontrada en el caso índice, en el familiar más afectado. Entonces, en ese sentido, yo creo que uno no es llegar y pedir examen genético, porque puede ser muy difícil de interpretar después, o de asegurar una condición que no tenemos cómo asegurar. Ujú. Ok, vamos un poco ahora a hablar con los cardiólogos de adultos. Hay varias preguntas como en relación al mismo aspecto, en que se refiere un poco a lo que es el consejo, la consejería genética, ¿cierto?, en relación a estos pacientes. Entonces, algunas preguntas son, ¿cómo se hace en cada centro de nosotros los adultos esta consejería multidisciplinaria, como conversaba, ¿cierto?, como comentaba Anita? ¿Cómo se enfrenta este tema? Y también cómo, en particular, digamos, si cada uno puede contar cómo están trabajando con los genetistas, qué implica una asesoría, eh, a quiénes se hace, cómo se puede hacer. Me preguntan también acá si los becados de cardiología, adultos y pediátricos tienen formación en asesoramiento genético y la verdad es que no. Ninguno de los centros lo tiene contemplado todavía dentro de los programas. Eso, a ver si partimos con Luis. ¿Qué opinas tú, Luis? ¿Qué piensas tú o qué se hace en Temuco con respecto a la asesoría genética? ¿Cómo funciona ya? ¿Cómo está funcionando? Claro, la verdad es que funciona bien en pañales, ahí funciona como circo pobre, con muy poca gente, yo diría que bastante mal todavía, ¿ya? Una de las cosas que es clave y que uno lee en la guía es que esto tiene que haber un genetista clínico o un consejero genético, alguien que sea experto y formado en el tema. Nosotros en Temuco hacemos test genético por orden de compra, y como ya mencionaba aquí, las colegas tienen que ser un test genético dirigido a un fenotipo bien claro, no tiene que ser un test genético así al voleo porque sí, por cinco, por palpitaciones. Em, y tenemos una genetista clínico, pero que tiene 11 horas, se dedica más a pediatría. Entonces, la verdad es que la parte de genética médica, de consejería médica, está bastante pobre, digamos. Estamos buscando algún genetista clínico. Si alguien está escuchando ahí, los panelistas les gusta el sur, pueden venirse a trabajar acá. Estamos en conversaciones con un becado ahora que está formándose en Santiago, si quiere venir a trabajar con nosotros, pero estamos bien en pañales todavía, ¿ya? Em, lo que yo hago yo básicamente, yo en la beca de electrofisiología tuve algo de experiencia trabajando en un policlínico de cardiogenética. Trabajé de hecho con el autor de esta guía que fue Christopher Semsarian, que es un tipo que ha publicado mucho en Sydney, Australia. Y cuando uno iba al policlínico con él, era una cosa que estábamos años luz todavía, porque en el fondo era en este caso el fellow, el cardiólogo clínico, cardiólogo con interés en genética médica, y al menos dos o tres generic counselor, asesores genéticos que son profesionales no médicos que se dedican a genética médica. Y cuando uno veía al paciente, estaba todo el pedigrí hecho, toda la anamnesis hecha a toda la familia, muy bien identificados qué tipo de bus era y qué base de datos se utilizaban para interpretar. Entonces, la verdad es que es una cosa que estamos
bien lejos todavía. em, pero yo creo que ahí tenemos que Ujú. apuntar, yo creo, yo al menos los casos difíciles todavía los envío un mail ahí a mis profes a ver si me ayudan un poco, pero la verdad es que cuando he tenido variantes de origen incierto, dejo hasta ahí nomás el caso, digamos, porque ya se hace muy complejo. Yo creo que hay que tratar de indagar un poco en eso, las que son los test positivos que lamentablemente no son todos cuando uno encuentra una variante patogénica clara con un fenotipo claro, solo en esos casos bien particulares hago el screening en cascada a la familia, digamos, ¿ya? Ujú. Yo creo que cuando ya tengamos más experiencia en esto y ojalá incluir más gente, poder hacer los análisis de las variantes, ¿cierto? Un poquitito más acabados. Todavía estamos tomando un poco de genético y nos pasó con lo mismo, bien parecido que la doctora Lopetegui, cuando yo volví de la beca acá a Chile, supe que Invitae, que esta empresa de San Francisco estaba haciendo test genético gratis. Así que ahí empecé a pedir como loco nomás, de hecho Ujú. pedí mucho más de lo que debería, a veces con un fenotipo no muy claro, pero como era gratis, pedimos harto nomás. Y la verdad es que, claro, eh, encontramos muchas familias que estaban dando vueltas con miocardiopatía ritmogénica, con cutelar, que la verdad es que, como bien dijo la doctora, se transformó en una necesidad. Tuvimos un par de reuniones clínicas donde mostramos estos casos a estas familias y ahora al menos los colegas cardiólogos y colegas internistas saben que se puede pedir, así que estamos ya haciendo la orden de compra un poco más seguido, pero estamos todavía en resumen, digamos, como circo pobre y años luz todavía de lo que debería ser un policlínico de carta genética. Ujú. Marianela, quizá me gustaría decir una cosa Sí, que, claro, por Katy. ejemplo, en los laboratorios de genético el invitado es bien bueno y yo quería comentar que por lo menos a mí me ha ido bien con los estudios genéticos que realizamos en Sur Australis, que se mandan a Barcelona, que también el resultado es relativamente rápido y son muestras de saliva, que de repente a los niños Claro. igual como que es bueno. Y se mandan y el resultado es más o menos 3 semanas. De repente, cuando llegan mutaciones que cuesta interpretar, por lo mismo que dice Luis, porque a veces también el asunto de los genetistas están enfocados como no tanto a la miocardiopatía, a las canalopatías. Uno tiene la posibilidad de preguntar directamente a los doctores de allá, que es el doctor Ramón Brugada, el doctor José Brugada, y son súper asequibles. La verdad es que yo, cada vez que tengo una duda, incluso que lo hayan hecho en otro laboratorio, en Invitae, yo les mando los resultados a ellos cuando tengo dudas de cómo interpretar algunos resultados. Y también, al igual que Luis, consulto a doctores, por ejemplo, que llevan mucho tiempo analizando esto eh, fuera de Chile, eh, que me ayudan o me asesoran para dar una mejor orientación a la familia. Quería comentar algo también en relación, bueno, el problema de ese es que es más caro que Invitae. Entonces, cuando es un poquito el Sí, costo, lo lo que hacemos en quería, hospitales públicos. sí, pero eh, sabes que yo, por ejemplo, yo trabajo en la clínica, pero a mí me toca ver mucho el GES de Temuco, o sea, veo los niños de la novena región, son todos FONAS. Y lo bueno que tiene es que, por ejemplo, tiene esta ventaja. El Invitae te cobra por la enfermedad que tú estás buscando. Por ejemplo, puedes pedir igual, obvio, un panel de muerte súbita, puedes pedir de ujú. canalopatía o de miocardiopatía. Entonces, el precio es más barato si tú pides solo para cute largo, porque si tienes identificado que quieres solo saber si tiene un cute largo, bueno, no necesitas hacer un panel completo y te sale más barato que estudiar el gen completo. Pero yo me he fijado que tampoco es tanta la diferencia para hacer que estudian solo una enfermedad, porque estudian, por ejemplo, cute largo. Voy a hablar de precio porque más o menos con los manejo. Cuando te estudian el gen completo en este laboratorio Sur Australia, antes el valor era de 3 millones y tanto, que ahora ya está en 1.600.000, versus que te estudian todo el gen para canalopatía y miocardiopatía. O sea, completo, porque ya se sabe que hay mutaciones que te pueden causar dos enfermedades que están asociadas, sobre todo las Mm. canalopatías. Entonces te estudia el gen completo, 1.600.000, pero justo hicieron unos convenios en caso que el paciente tenga ISAPRE,
se le reembolsa, no sé si el total, pero se le reembolsa algo, y también la facilidad de pago en cuotas. Ahora, que eso es muy bueno, porque, o sea, yo te juro, me ha ido muy bien con eso. Ahora, si es claramente la patología un cutilargo, ¿para qué va a gastar en hacer todo el gen? Pero, como te digo, la diferencia que el otro no le cubre la ISAPRE y ahora ha subido, no es gratis como dice Luis. Entonces, un tiempo estuvo barato, pero ahora ya está cerca de 800. Entonces, entre 800 y 1.600.000, es verdad, 1.600.000 más caro, pero con posibilidad de reembolso, con pago en cuotas. Hay que ver. Y Vitae hizo, ¿te acuerdas de esos estudios genéticos como yo pienso yo, como para tener un poquito de casuística, digamos, nomás en su banco y estuvo en varios países acá sudamericanos, pero ahora está como en 600.000 y algo, como que los últimos precios que yo supe. Igual te hacen el panel extendido por el mismo precio, no es que solo te hagan el panel cutelargo, tú puedes pedir el panel miocardiopatía y el panel, digamos, de canalopatía, Sí, pero o ahí, sea, ahí te sube el completo. valor. No, no, es ¿No? como puedes hacer el panel con no, 600 y tanto. E Ah, incluso, ya. bueno, si tú haces o sea, si tienes un probando positivo y luego sales puedes estudiar a la familia dentro de un plazo de tiempo que pueden ser 3 meses y te sale Sí, también gratis solo el envío de la muestra que te cobran estos estudios, estos gente. Bueno, pero sí. son distintas posibilidades, digamos, de finalmente hacer lo mismo. Ahora, yo les quería contar que nosotros, yo estoy hace poco en Clínica Universidad de los Andes junto con Anita y ahí estamos tratando, recién estamos trabajando con hay una sola genetista que tiene pocas horas y que básicamente fue contratada inicialmente como para oncología. Y hemos estado conversando como para tratar de empezar a juntarnos, cómo hacerla, digamos, apoyarnos mutuamente. Y ahí en la Universidad de los Andes se toma la muestra ahí mismo, toma muestra de sangre, y de ahí se van a otro laboratorio que las envía a Estados Unidos, porque obviamente que en Chile no lo hacen en ninguna parte, y llega, claro, como en 3, 4 semanas tenemos el resultado. Ahora, hay una pregunta para Anita específicamente. Dice, para la doctora de León, ¿en qué paciente el resultado de un test genético positivo para miocardiopatía hipertrófica en un paciente fenotipo negativo genera una acción terapéutica? Anita, Hola, ahí sí. ¿sí? ¿Escuchaste la pregunta Sí, o no? Sí, ya, paciente con genotipo positivo, pero fenotipo negativo. O claro. sea, yo creo que esos pacientes, uno lo que debería, no sabemos cuál es la penetrancia de ese gen, no sabemos si va a desarrollar o no el fenotipo, pero sabemos que tiene el genotipo. Entonces, primero ver un poquito qué ha pasado en la historia familiar, ¿no? Si hay Ujú. antecedentes de muerte súbita en la familia o no. Ahí obviamente eso pesa dentro de los criterios de riesgo de muerte súbita. Después, complementarlo con los demás criterios que se utilizan, ¿verdad? La resonancia, la presencia o sea, una resonancia, bueno, se supone que si tiene fenotipo negativo va a salir todo negativo, pero yo creo que lo más importante son los antecedentes familiares y una de las cosas bueno, que ese paciente probablemente le restringiría sería el ejercicio, ¿no? En miocardiopatía hipertrófica. Sí, Estaba, sí, sí. sí, no, también, pero evitar el ejercicio competitivo. Ujú. Bueno, eso como decías delante, tú también es mucho más claro en miocardiopatía ritmogénica, en que Sí. claramente el ejercicio expresa el fenotipo, digamos, en pacientes con genotipo positivo. Eh, eso. Ya, tenemos otras preguntas. ¿Han enfrentado, esto también es para las pediátricas, para las colegas, han enfrentado casos de diagnóstico prenatal, siendo los portadores de genes asociados a cardiopatías arritmogénicas tipo cutilargo? No entiendo mucho. Han enfrentado casos de diagnóstico prenatal. Diagnóstico ¿Cómo prenatal, básicamente, en diagnóstico paciente, genético al feto? en O sea, padre, más que nada, sí, yo creo que se sospecha refiere un poco a eso. diagnóstica, sospecha diagnóstica prenatal, pero clínica en el fondo. Eh, Básicamente porque los niños, los fetitos que tienen un cute largo, se expresa en la vida fetal con bradicardia.
con una bradicardia que está por debajo de 90 y por sobre 70 en general, ¿ya? Y eso puede orientar a que pudiera haber alguna cosa, digamos, orientadora a cutelargo. Hay algunas publicaciones de cómo hacer mediciones a través del Doppler fetal, del Doppler que se hace en el feto para poder sugerir que es un cutelargo, pero yo en la práctica no tengo experiencia, sé que, o sea, los he leído, pero creo que nunca nos ha tocado hacerlo, pero sí nos ha tocado hacer el diagnóstico in útero, básicamente por esta bradicardia que generalmente corresponde a un bloqueo 2x1 típico de los cutelargos en los recién nacidos. Ahora, sí me ha tocado varias veces niños están en útero, digamos, y la madre tiene un cutelargo y apenas nace, obviamente que los testeamos. Eso sí, ya porque uno sabe, y lo primero que uno hace al nacer el niño es un electrocardiograma, y me ha tocado que han nacido con cutelargo varios niños, de hijos de madre o de padre con cutelargo, no solamente la madre, también de padre con cutelargo. Así que, pero diagnóstico genético antenatal, si esa es la pregunta, en lo personal no he tenido experiencia en eso. Sí, a mí, como dice Bernardita, lo mismo, que mamá cutelargo al nacer, electrocardiograma al recién nacido, que el recién nacido en general tiene un QT más prolongado que los pacientes a medida que van aumentando en edad, pero es un QT largo patológico, sí me ha ocurrido. También prenatal es la sospecha. En mamás que no tienen antecedentes bradicárdicos, como dice Bernardita, y en un paciente en forma retrospectiva, me ocurrió que no teníamos la eco prenatal, lo derivó el obstetra por un flutter auricular, se le hizo la cesárea y en realidad nació con un electrocardiograma normal, pero a las 3 horas tenía una taquicardia ventricular, catecolaminérgica, polimórfica, sí, en realidad empezó a hacer torsión de las puntas. Inmediatamente se la torsión de las puntas y empezó a hacer bloqueo 2x1. Y ese paciente se le hizo el diagnóstico ya naciendo. Entonces, yo, como no conocía al obstetra, no se le expertise tanto, quizás pensando, pudiera haber estado cuando él hizo la eco, como estaba con frecuencia cardíaca alta, quizás estaba haciendo una taquicardia ventricular, a pesar que si es Doppler pueden diferenciar, pero eso yo lo desconozco, pero tengo esa historia que se operó por un flutter y la verdad que y hacía taquicardia polimórfica y después pasó rápidamente un bloqueo 2x1 y una bradicardia y eso me ha tocado parecido a lo que dice Bernardita. Yo quería comentaros un caso que va un poco antes en relación antes del prenatal, que es como, de hecho tuve una paciente con miocardiopatía hipertrófica que deseaba embarazarse, entonces se puede hacer un diagnóstico genético preimplantacional con selección de embriones, digamos, o sea, hacer una fertilización asistida, estudiar los embriones y seleccionar los embriones que no tienen la mutación de la madre e implantar esos embriones. Eso, sí. Eso es un caso un poquito como una mamá que quería con un gen muy maligno, una mutación de troponina T, con mucha muerte súbita en la familia, su hermano, 2 primos, una tía, otro primo más, mucha familia muerta. Entonces ella estaba muy deseosa de tener un bebé sano. Yo encuentro que Eso. igual el estudio genético igual es súper importante en algunos pacientes cuando tienen hermanos. Por ejemplo, tengo un paciente que tuvo una muerte súbita recuperada a los 4 años, estaba jugando a la pelota en su casa. Y ese paciente tenía un fenotipo de miocardiopatía hipertrófica y algunos parámetros de no compactación. Y tenía un hermano que tenía una eco normal, pero el otro hermanito salió de una muerte súbita, fue bastante grave, entonces se le hizo el estudio al caso índice, que era el niñito del paro cardíaco, que salió positivo una mutación bien agresiva de miocardiopatía, que era el gen que nombró Anita, que es La menina, la miosina menina.
La menina, AC. Sí, y Ya. salió positivo, pero también salió positivo a, de verdad, una mutación compatible con síndrome cutelargo, con síndrome Brugada e incluso con miocardiopatía dilatada. Tenía todas esas mutaciones positivas. Y uno dice, bueno, y el hermanito pudiera desarrollar el fenotipo. Entonces los papás estaban en planes igual de tener otro hijo y ante esto como que quedaron el estudio genético del hermanito, los genes positivos, bueno, le hicieron a los papás igual estudio genético y los papás, el papá era portador de la miocina y de dos genes del cutelargo, miocina, y la mamá era portadora del resto. O sea, el niño, los papás no tenían ningún fenotipo, eran solo genotipo positivo, y el niño este tenía los recesivos de los dos papás, y el niño, si tiene la miocardiopatía hipertrófica, pueden tener un cutelargo, pero tiene un electrocardiograma con un QT enorme. O sea, el hermanito se le hizo el estudio genético y salió negativo a todo, no tiene ninguna mutación, ni del papá ni de la mamá. O sea, y es bien tranquilizante porque ese niño no hay que estarle haciendo eco todos los años, ni electro todos los años, entonces igual tu papá es bastante, digamos, bueno, y también para el niñito, porque entonces fue bien importante el estudio genético, porque alguien podría decir, ay, pero ya sí, ¿en qué va a cambiar? Si él ya tiene el desfibrilador puesto, si él ya, porque hay postura vacía a veces, si él ya tiene, ¿para qué lo hacen? ¿Para qué van a gastar dinero? Y resulta que no, porque es muy importante, porque él ya tiene esa mutación, los papás decidieron no tener más hijos y el otro hermanito completamente sano, entonces fue bastante útil en esta familia el estudio genético. Súper, súper buen ejemplo ese que pusiste. A mí me tocó ahora hace poco tiempo una paciente que en realidad seguía hace mucho tiempo con un cutelargo que tenía el desfibrilador y venía a controlarse el desfibrilador. Y la última consulta que vino me contó que uno de sus hijitos de 7 años había tenido una muerte súbita. Y ahí quedé así para atrás porque nunca se me ocurrió preguntarle si a los niños les habían hecho seguimiento, estudio genético, nada. Esa paciente creo que después fue a ver a Bernardita porque es una paciente del Sótero. Y ahí, después de leyendo las guías y todo, decía, pucha, en realidad yo no estoy acostumbrada a estar pidiendo test genéticos, la verdad que lo pido rara vez, eh, pero claro, después de eso como que me quedé impactada, ¿no? Diciendo que, pucha, a lo mejor uno también podía haber tenido cierto impacto en haber preguntado si los hijos de esa muchacha habían sido estudiados, ¿no? Es terrible. Yo considero que es bien importante que Sí. los doctores de repente adultos, cuando ven pacientes así, envían a los hijos al cardiólogo infantil porque, por ejemplo, a mí me ocurrió que entró a la consulta un señor con un problema para el habla, todo, había tenido como un accidente vascular, pero venía solo. Entonces me dijo que había tomado la hora porque tiene un hijo, pero no quería que escuchara. Y yo quedé preguntando, bueno, ¿qué me va a contar este caballero? Y me contó que él había tenido una muerte súbita y que lo reanimaron, quedó con secuela y le colocaron un desfibrilador. Y él se quedó preguntando si su hijo pudiera tener la enfermedad. Entonces, por su cuenta fue, pero nunca le dijo a alguien que, oye, puede que tu hijo tenga la enfermedad o algo así. Entonces, es importante porque lo que dice Anita igual, que de repente uno está tan enfocado en tratar como su paciente, que de repente igual es que a mí me ha tocado en retrospectivo para atrás. O sea, como uno ve los niños, tiene que hacer estudio a los papás para ver de qué lado vienen y uno encuentra muchas veces enfermedades de los papás que ellos han estado sintomáticos. De largo, miocardiopatía hipertrófica, y la tienen. Me ha ocurrido varias veces el diagnóstico como hacia arriba. Nosotros con Bernardita tenemos sociedad, ¿cierto, Bernardita? Yo te mando a los hijos y tú me mandas a los padres. No se escucha, Bernardita. Bernardita está sin micrófono. Ahí sí. Nosotras con la Marianela trabajamos hace ya un montón de años Sí, juntas, sociedad. nos mandamos los pacientes, yo le mando a los papás, ella me manda a los hijos, y la verdad es que eso funciona súper bien. La verdad estamos Súper muy útil. contentas porque en verdad hemos tenido algunos casos bien emblemáticos. Sí. Me gustaría hacer un pequeño comentario a propósito del caso que comentó Anita, eh, porque ha sido para mí, o sea, hay un caso que está en desarrollo, digamos, este evento ocurrió hace 2 meses, eh,
pero tiene muchas enseñanzas. Lo primero, obviamente, es el que una mujer que ha tenido hijos, los hijos tienen que ser evaluados en relación a si tienen o no tienen alguna enfermedad, como la mamá, digamos, que sea heredable. Y la madre de este niñito tenía la historia de que su madre había fallecido a los 16 años después de tenerla a ella en el puerperio. No en el puerperio, un mes después. Entonces, viene una generación de tres generaciones con historia de una enfermedad súper agresiva. Y el niño tiene ahora una muerte súbita, de la cual afortunadamente salió. Y lo primero que hicimos entonces fue hacer el test genético de la mamá. ¿Y qué salieron? Salieron variables inciertas. ¿Pero cuál variable incierta? La CALM2, que es una variable asociada a cutelargo, pero de una rareza en menos del 1% los cutelargos. Entonces, pucha, como venía una variable de significado incierto, no nos ofrecían la posibilidad de hacer el screening en cascada, porque el laboratorio no te lo ofrece. Entonces tuvimos que hacerle el panel al hijo, pagado nuevamente. Y el hijo tenía esta variable CALM2. Entonces, ¿qué pasa con esa variable que venía como significado incierto? Uno también se tiene que preguntar la base de datos de la cual proviene la información. Yo creo que es una base de datos, claro, mundial, ¿cierto? Pero incluye alguna pequeña muestra de la población latina, de la población chilena. O sea, a lo mejor para nosotros esta variable no es incierta, sino que es verdaderamente patógena por la manera en que se ha expresado. Pero estamos subrepresentados en esta base de datos mundial porque tenemos poca casuística todavía que se ha ido a testear. Entonces, pienso que igual la tenemos nosotros que interpretar o analizar o por último reflexionar. ¿Y qué pasó? Contamos con genetistas allá en el Sótero y el genetista con el que yo hablé hizo el análisis de la variable. Él se metió como genetista en los detalles de dónde estaba la mutación y cuál era la zona del gen que se veía afectada, y él encontró que era una variable, una mutación bastante importante en cuanto a la posición que tenía en el gen, como para así poder generar una alteración significativa en la proteína a la cual iba a codificar. Y con esa información, él considera que realmente esta variable puede ser una variable patógena para este caso. Y lo que va a hacer ahora, entonces, es hacerle la secuenciación de Sanger, solamente analizar esa variable en los otros dos hermanos, y eso es algo que se puede hacer en Chile. Entonces, en el fondo, yo con esto, un poquito tomando los primeros comentarios de Luis, de la importancia de contar con un genetista al lado. Nosotros podemos hacer toda la disquisición clínica y toda la curiosidad y toda la petición, pero necesitamos contar con otros profesionales, en este caso el genetista, que tiene un conocimiento muy profundo de los genes, digamos, de cómo afecta una mutación en una acción de una proteína que está codificando, y él puede por lo menos intuir, o no digo intuir porque sería como ofenderlo, conocer, digamos, saber con sus conocimientos si realmente esa variante puede ser un problema para el funcionamiento de. Y además, el saber que acá en Chile se pueden hacer algunas cosas adicionales y que no necesariamente hay que volver a mandar un panel completo para cada uno de los hermanos, igual es súper importante porque nos abarata costo, nos permite hacerlo, no lo tenemos acá, entonces podemos volver a interrogar si necesitamos algo. Yo encuentro que el tener a un genetista al lado es valiosísimo. Así que Así es. lo Va a recomiendo pasar también eso. porque Pacientes con una clínica súper categórica y con variantes clasificadas como inciertas y que son así, pero clínicamente muy claros. Una última pregunta muy importante que quiero hacerle como a Anita, se la preguntan específicamente a Anita, pero creo que todos podemos aportar un poco, que es, ¿a qué paciente con muerte súbita le hacemos un test genético?
Primero, si es paciente con muerte súbita recuperada, No dice, pero puede ser ambas situaciones, ¿no? Yo creo que valdría comentarlo en ambas situaciones, que es importante. mira, si hay un paciente, bueno, una muerte súbita en la cual no se recuperó, ¿verdad? Después del screening tóxico y de la autopsia, si no se identifica la causa, ahí está recomendado hacer el test genético, eh, buscando causas de eh, canalopatías o miocardiopatías que no tuvieron una expresión fenotípica, pero que podemos hoy en día identificar si hay algún gen causante, ¿verdad?, de eso. Eh, si el paciente tuvo una muerte súbita recuperada, se recomienda también, y no se identifica ningún fenotipo, se recomienda hacer los test genéticos que mencionamos, buscando, hay un panel específicamente para muerte súbita. Mm. ¿Algún comentario más? ¿Alguien? Sí, no, Cutito, o sea, Bernardo. yo creo que lo primero, como dice la doctora León, siempre, pues, hablando de muerte súbita recuperada, uno debería primero aclarar el fenotipo, ¿no es cierto? Y dejar el test genético para lo último, digamos. O sea, resonancia cardíaca, test de esfuerzo, test de acmalina o procainamida. Em, si uno descartó todo y tenemos el ritmo, imaginemos que una de fibrilación ventricular lo catalogamos como fibrilación ventricular idiopática. Ese es como el síndrome, digamos, que probablemente engloba muchas enfermedades que todavía no sabemos lo que es. Y ahí el test genético tendría algún rol, pero muchas veces no encontramos el problema de que, por ejemplo, encontramos una mutación, por ejemplo, para la miosina, miocardiopatía hipertrófica, pero el paciente tiene una resonancia cardíaca normal. Entonces, eso probablemente no, nos da un problema, digamos, ¿ya? O encontramos una variante de origen incierto que tampoco nos explica mucho. Así que solamente para reforzar de nuevo de que antes de pedir un test genético uno debería esclarecer el fenotipo lo más posible. Y cuando uno tiene un fenotipo, pedir un test genético dirigido. Así es. Un mensaje para el doctor Quiñiñir específicamente dice, si tienes dudas con las variantes inciertas me puede contactar, genetista de Valdivia por acá, María Jesús Ah, Zavala. maravilloso. Perfecto. Ahí, María ahí Jesús me va a Zavala de contactar. Valdivia mandó el Eso, recado. muy bien. Eh, Va a recibir un correo eh, electrónico mañana en la mañana. Entonces. María Jesús Zavala. Y felicitaciones también dicen por acá por hacer la transición cardiológica de niños y adultos. Debiera crearse una rama de la sociedad, sugieren acá, ¿cierto?, que uniera cardiopatía familiar y genética. A René es una pregunta que más o menos está como ya media conversada, pero René Asenjo, que es conocido por todos nosotros, le vamos a responder su pregunta. Dice, madre con miocardiopatía hipertrófica, con desfibrilador, hermano con muerte súbita a los 15, hija de un mes con test genético positivo. ¿Quién le recomiendan a los padres de esa niña? Anita. ¿Por qué no le pasamos a Bernardita? Bernardita, dice, ¿qué le recomiendas a los padres? Dice, para esa niña. Ya, Bernardita, no Está en tiene mute, micrófono, doctora. Bernardita. Sí, es que lo cierro por si acaso. Es una situación estresante, terriblemente estresante. Tener la mamá desfibrilador, un antecedente de muerte súbita y el hijo con la mutación positiva. Eh, lo que se recomienda en esos casos es primero que nada evaluar el fenotipo, ¿cierto? O sea, evaluar si la guagua tiene elementos clínicos de cardiopatía hipertrófica, o sea, la Tiene un mes la ecografía, guaguita, tiene un mes. pero Difícil. podría tener, hay algunos niños que tienen, Sí. pero rarísimo, pero podría tener. Si no lo tiene, ese niño hay que hacerle seguimiento clínico y en este caso, no sé, lo que se recomienda en las guías de cardiopatía hipertrófica es hacer seguimiento cada 3 años, pero yo creo que en este caso, dependiendo de a qué edad se expresó la enfermedad, yo se lo haría anualmente. O sea, en la práctica yo no dejaría 3 años de ver a este niño, pero la recomendación es 3 años, hasta los 10. Bueno, la cosa es que hay que hacerle seguimiento clínico a ese niño. Y
Y bueno, y en el momento en que se exprese la enfermedad en alguna forma, iniciarle tratamiento primero médico, ¿cierto? Y dependiendo de qué tan severa sea la presentación, ir avanzando en la terapia. Ahora, lo otro que hacemos bastante los pediatras en pacientes que tienen alguna enfermedad genética, ya sea una arritmia como un QT largo, un Brugada, o creo que las cardiomiopatías igual, a pesar de que pudiera no ser tan efectivo, es recomendarle a los padres tener un desfibrilador externo automático, un DEA, personal, de uso personal. O sea, que los papás se compren un desfibrilador y anden con él en la mochila de la guagua y para todos lados. Donde vayan, cuenten con un desfibrilador, en este caso que tenga parches pediátricos, ¿cierto? Y que ellos estén entrenados en usarlo y en hacer reanimación. Yo creo que esa es la recomendación más precisa para un niño que es portador de algo y que no sabemos si se va a expresar en algún momento. Las dos cosas son sumatorias, no es que una reemplace a la otra. Tenemos que seguir a este niño y hacerle evaluaciones clínicas buscando la enfermedad, pero además tenemos que ofrecerle alguna herramienta de protección y en este caso sería el uso de un DEA, que en estos días yo creo que están como alrededor de 2 millones de pesos, más o Uno y menos. medio, ¿Ah? Han subido un uno y poquito, medio. pero es algo que es asequible y hay empresas que lo venden y esa misma empresa también hace la capacitación muchas veces para el grupo familiar o qué sé. Entonces, yo creo que ese sería mi recomendación, digamos. Muchas gracias. Mire, para terminar, ha sido muy entretenido. Yo creo que hay más preguntas y muchas inquietudes. Podemos continuar en una parte 2 también, ¿cierto? Yo creo que todos estaríamos felices de poder continuar en otra oportunidad. Pero quisiera como darles un minuto a cada uno, así, un minuto final para un mensaje final también hacia nuestros colegas que nos están escuchando. A ver, partamos con Katy, ¿quieres partir? Un minuto de mensaje final, así como... Em, que los pacientes, generalmente los que pedimos estudio genético, es porque tenemos una alta sospecha de una canalopatía o de una miocardiopatía, que en el fondo el riesgo más alto es que a veces su debut puede ser la muerte súbita. Por eso mi mensaje es que hay que estar alerta, hay que hacer una anamnesis detallada cuando nos consultan por eso, para enfocar bien un diagnóstico precoz. Muchas veces con exámenes normales es importante apoyarnos de estudios de provocación para descartar este tipo de enfermedades y ya realizar estudios genéticos en caso de que tenemos un alto índice de sospecha de alguna enfermedad determinada. Creo que eso sería mi mensaje: alerta y diagnóstico precoz para hacer un tratamiento oportuno, tanto al paciente como a la Ok, familia. gracias. Ah, Ana María, Anita. Mira, yo creo que un poco lo que dijo ahora Katy, que aquellos pacientes que tienen un fenotipo específico de presentación precoz, de presentación muy agresiva, que tienen antecedentes familiares, esos son los que creo que más se benefician de hacerle un estudio genético, un poco también para poder darle recomendaciones a los familiares. Eh, y creo que lo otro importante es lo que habíamos estado conversando, de que el equipo que tiene que encargarse de ese paciente es un equipo multidisciplinario, un genetista que tenga experiencia por todo esto que conversamos, de variantes nuevas que pueden cambiar, de que no sabemos si son patológicas en cierta área, que en nuestra área sí puede ser patológica. Entonces, creo que tenemos mucho para trabajar y bueno, y como cardióloga de adultos, creo que tengo que pedir más estos test y bueno, pero bien enfocados, ¿verdad?, al fenotipo del paciente. Luis, ¿algún comentario final, cortito? Sí, no, dos comentarios bien cortitos. El primero, ¿no es cierto?, hay que saber que los test genéticos son una realidad que ya está cercano en Chile, no son tan caros. Un kit clínico vale 600.000 pesos, 800.000 pesos, así que está al alcance, pero pedirlo con un fenotipo claro. Y ese es también el concepto que ojalá le quede a todos los que están viendo este webinar, ¿no es cierto?, que si bien son una
herramienta muy útil, es muy difícil de utilizar, muy difícil de interpretar, por lo tanto hay que tomarlo bien dirigido. Y lo segundo, nomás, ojalá que nos vaya bien en el partido ahora en un rato, que juguemos un poquitito Falta poco, mejor que falta poco. contra Uruguay. Bernardita, Mm, Yo quisiera como complementar un poco lo que ya han dicho, haciendo hincapié en la importancia de que la familia es una y puede verse afectada en su conjunto. Y por lo tanto es súper importante que cuando hay una patología que afecta o a los padres o a los hijos, trabajemos en equipo, como lo hemos estado haciendo, y tengamos el recuerdo de que tenemos que estudiarlos y que tenemos que derivarlos a quienes corresponda para poder ofrecerles protección a cada uno de los integrantes. Porque actualmente contamos con herramientas para poder hacerlo. yo quería hacer un comentario final, o sea, un comentario, que recordar que el hecho de pedir un test genético eh, significa también una responsabilidad. O sea, el pedir un test genético y conversar con la familia, con el paciente, de que vamos a hacer este estudio, es un proceso de comunicación muy particular en que uno explica el problema y se va a ver enfrentado a muchas eventuales, digamos, resultados. O sea, va a haber, digamos, un aspecto social o un aspecto psicológico del paciente que va a verse afectado después de este resultado, un aspecto también familiar y un aspecto clínico, ¿cierto? Que es el que más nos preocupa. Entonces, no olvidar que esto es un proceso conversado con el paciente, una decisión en conjunto, no es nuestra decisión, y porque conlleva muchas implicancias a corto y a largo plazo. Eso quería como mencionar como mensaje final. Eso Bueno, muchas sería, gracias. Claudio. Perfecto. Muchas Gracias gracias a a todos. todos. Estamos todos felices por esta linda integración adultos-niños. Creo que es una experiencia enriquecedora. En nombre del Comité de Educación Continua de la Sociedad Chilena de Cardiología, formalmente le doy las gracias a la doctora De León por la linda presentación. Doctora Lopetegui, muchas gracias por su asistencia y su contribución y su vasta experiencia en el tema. Doctora Quesada, muchas gracias por todas sus intervenciones. Ha sido muy amable en compartir con nosotros. Doctora Seguiel, muchas gracias por su coordinación. Estuvo muy amena la dirección del panel. Y doctor Quiñiñiri, una vez más, muchas gracias por su apoyo y por el trabajo constante para que podamos estar creciendo en forma académica en conjunto con la sociedad. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos y buenas noches. Nos Chao, buenas vemos. noches. Chao, Buenas chao. noches. Chao.